Durante años, Diddy construyó un imperio sobre el control. Control de su imagen, de los medios, de su entorno y, según los testimonios, también de las personas más cercanas a él. Pero ese control comenzó a tambalearse en el tercer día de su juicio. Lo que parecía una audiencia más se convirtió en un espectáculo que ni el mejor guionista de Hollywood hubiera imaginado. Porque cuando las puertas del tribunal se abrieron y 50 Cent entró con paso firme y mirada impenetrable, todo cambió. Lo que siguió fue una cadena de explosiones emocionales, revelaciones inesperadas y una furia fuera de control que rompió la fachada de uno de los hombres más poderosos del entretenimiento. Este no fue solo un juicio, fue el día en que la industria entera mantuvo el aliento mientras su viejo rey se derrumbaba. Diddy estaba inquieto desde la primera hora de la mañana. Su pierna rebotaba sin parar bajo la mesa, su corbata se aflojaba y ajustaba en bucle, y sus ojos no podían mantenerse en un solo punto. Pero todo estalló cuando, a media mañana, las puertas del tribunal se abrieron y apareció 50 Cent. Con traje negro, gafas oscuras y esa expresión de absoluta seguridad de que lo ha definido durante décadas, su presencia fue un terremoto silencioso. Nadie lo esperaba, ni los abogados, ni la prensa, ni mucho menos Diddy. Testigos afirman que en cuanto lo vio, el rostro de Diddy se transformó por completo. Mandíbula apretada, mirada vacía, las manos temblando. Este no era solo un testigo más, este era su rival de toda la vida. Un hombre que no solo lo conocía, sino que había advertido durante años lo que otros callaban. Y ahora estaba allí, del lado de Cassie. El juicio avanzaba con tensa normalidad hasta que, durante la declaración de Cassie, se mencionó una fiesta privada en la mansión de Diddy, donde, según su testimonio, fue encerrada durante 2 días por haber hablado con otro productor. La sala estaba en tensión, pero lo que desató la furia total fue lo que ocurrió justo después del receso. 50 Cent salió a declarar ante la prensa. Frente a las cámaras dijo con firmeza: "Estoy aquí para apoyar a Cassie. No es por venganza, es por justicia. Y no será la última verdad que salga". Añadió que financiaría apoyo legal adicional para las víctimas del abuso en la industria y que ya tenía en marcha un documental sobre los secretos del negocio musical. Cuando esa declaración llegó a oídos de Diddy, su reacción fue inmediata y brutal. Golpeó la mesa con tal firmeza que su vaso de agua se volcó. Gritó, amenazó, señaló directamente a Cassie y a 50 Cent. El juez intervino, seguridad se acercó y en cuestión de segundos la imagen del empresario imperturbable se hizo trizas. Como si la tensión no fuera suficiente, el golpe final llegó cuando la fiscalía presentó una grabación de seguridad inédita. Imágenes de Diddy y Cassie en el pasillo de una residencia en Miami. En la pantalla, aunque no había sonido, se veía claramente cómo él la arrinconaba contra la pared, le gritaba, la sacudía por los hombros y finalmente la empujaba al suelo. La sala estalló en murmullos. Diddy se levantó gritando. Eso no pasó así, mientras su abogado intentaba retenerlo. El juez, visiblemente irritado, advirtió que un solo estallido más lo pondría en desacato. Pero ya era demasiado tarde, la máscara había caído, el jurado lo vio perder el control, la prensa lo vio perder el poder y el mundo vio al verdadero hombre tras las gafas de sol y las alfombras rojas. Fuera del tribunal, las lealtades comenzaron a desmoronarse. Celebridades que hasta ese momento habían guardado silencio empezaron a tomar distancia. Un follow masivos, declaraciones ambiguas, incluso artistas cercanos a Diddy como Usher y Mary J. Blige borraron fotos con él. Mientras tanto, el apoyo a Cassie se multiplicaba. Lady Gaga envió flores con un mensaje que decía "Te creo". Cardi B hizo un live diciendo "Basta de proteger abusadores por dinero". Y en medio de todo, 50 Cent seguía publicando imágenes, declaraciones, incluso un adelanto de su próxima serie documentada Secretos de la Industria Musical. Dentro del tribunal, el equipo legal de Diddy entraba en pánico. Pasaron de pintar a su cliente como un hombre racional a intentar victimizarlo. Pero el daño ya estaba hecho, porque ya no era solo Cassie, ahora era una industria entera observando y recordando.
Tras el estallido emocional de Diddy y la intervención del juez, el tribunal entró en un silencio denso, casi irrespirable. Cassie, sin decir una palabra, mantuvo la mirada fija. No tembló, no retrocedió. Los abogados de la defensa pidieron una pausa extendida, pero el juez se negó. En ese momento, la energía en la sala cambió. No se trataba ya de un enfrentamiento entre víctima y acusado. Se sentía como si el sistema, por primera vez en años, hubiese dejado de mirar hacia otro lado. Mientras Diddy se hundía en su silla, evitando el contacto visual, el jurado observaba sin pestañear, porque lo que acababan de presenciar no podía desexplicarse, ni esconderse, ni manipularse en ruedas de prensa. Era la verdad cruda, sangrante y frontal, puesta sobre la mesa. Y el silencio, ese silencio eterno de la industria, comenzó por fin a resquebrajarse. En los pasillos del tribunal, la tensión era aún más intensa. Se filtró que el juez consideraba imponer medidas cautelares inmediatas contra Diddy por desacato reiterado y conducta violenta en sala. La defensa, desesperada, pidió que las audiencias se cerraran al público, argumentando que la presión mediática estaba afectando la credibilidad emocional de su cliente. El juez no solo rechazó la petición, sino que dejó clara su postura. La verdad no se negocia ni se oculta. Este tribunal está aquí para exponerla. Fuentes cercanas al proceso aseguraron que hubo una reunión de emergencia dentro del equipo legal de Diddy, evaluando un cambio de estrategia. Pasar de negociación total a aceptar errores del pasado como forma de mitigar daños. Pero ya era tarde. Las imágenes, los testimonios y el respaldo inesperado de figuras como 50 Cent habían convertido el caso en un fenómeno imparable. Un fenómeno que ya no podía controlarse ni comprarse. Mientras en el tribunal las emociones explotaban, las redes sociales ardían como nunca. El nombre de Diddy se convirtió en tendencia mundial. El video del altercado en la sala circulaba con millones de visualizaciones en TikTok, acompañado por clips del respaldo de 50 Cent y antiguos momentos de entrevistas donde Cassie lucía nerviosa o controlada. Miles de usuarios compartían historias personales de abuso, acompañadas del hashtag Yo también vi el silencio. El respaldo público se convirtió en movimiento. Celebridades, periodistas, influencers, activistas, todos comenzaban a romper el silencio. Y lo más impactante, empezaron a aparecer otros nombres, más mujeres, más testimonios, más colaboradores que, inspirados por el efecto Bieber y ahora el efecto 50 Cent, decidían hablar. Lo que en otro momento habría sido solo un juicio mediático, se transformaba ahora en un ajuste de cuentas histórico contra una figura que parecía intocable. Y ya no importaba cuántas giras, contratos o Grammys había ganado, porque la verdad había ganado algo más grande, la voz del público. Al finalizar el día, mientras Diddy era escoltado fuera del tribunal bajo un silencio absoluto, Cassie salió acompañada por su equipo legal y varios defensores de víctimas. No hizo declaraciones, no levantó el puño, no hubo cámaras, simplemente caminó en silencio, con la mirada al frente y el cuerpo firme. Pero ese gesto, simple y digno, fue más potente que cualquier discurso, porque tras años de abuso, manipulación y silencio impuesto, su sola presencia hablaba por miles. Las portadas de los medios más grandes del país titularon "El día que Diddy perdió el control y casi ganó la historia". Mientras tanto, 50 Cent publicó una última imagen en Instagram, una foto antigua junto a Cassie con la frase "Dile la verdad siempre". Y en ese momento quedó claro para todos, este juicio ya no era solo contra un hombre, era contra un sistema. Y Cassie, sin proponérselo, se había convertido en la mujer que lo desafió y sobrevivió para contarlo. Durante años, Diddy caminó entre luces, fama y reverencias. Fue productor, empresario, ícono y para muchos, intocable. Pero en este juicio, ante una sala llena de cámaras, jurados y verdad acumulada, todo eso se desmoronó en cuestión de segundos. Ya no importaban los contratos, los millones o los aplausos, porque cuando alguien como 50 Cent, un hombre de la misma talla, del mismo mundo, del mismo juego, decide pararse al otro lado, ya no hay poder que alcance para sostener la mentira. Lo que vivimos en ese tribunal fue más que un juicio, fue un espejo.
un reflejo de lo que la industria ha querido callar por décadas. Pero esa etapa terminó, porque con cada palabra de Cassie, con cada publicación valiente, con cada apoyo inesperado, el silencio perdió valor. Hoy Diddy no enfrenta solo cargos judiciales, enfrenta algo mucho más devastador: la mirada de un público que, por fin, está escuchando a quienes eran invisibles. ¿Crees que este juicio marcará un antes y un después en la industria musical? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir de cerca los próximos capítulos de este caso.